este día. Tenemos 4 hermanos que me van a ayudar con la plática en esta hora. Primero tenemos un invitado especial. Después del invitado especial vamos a ir nombrando según se van presentando. Entonces le damos las gracias a nuestro Dios primeramente y a cada uno de ustedes en esta hora. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar presentes y por aquellos que se están conectando y que se vayan a conectar. De parte de la Iglesia de Cristo en Candelay, le damos la bienvenida y Dios les bendiga, y vamos a prepararnos para empezar en esta hora. Entonces vamos a tener, para empezar, en esta hora vamos a tener una oración, después un himno y después tendremos el invitado especial. Vamos a orar entonces, vamos a prepararnos para orar, para empezar esta campaña. Gracias por estar con nosotros en el nombre de la Iglesia de Cristo de Candelay. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos has dado de medida de salud. Cuídanos a todos, protégenos, ayuda a todos que están afectados por el virus, y también cuida a todos que conocen a alguien con el virus, los que trabajan con el virus. Cuídanos a todo mal, cuídanos también de estos tiempos para que estemos bien, a ellos que están viajando, y cuídanos y bendícenos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos está viendo, que está reunido con nosotros a través de este medio. Por supuesto, le damos las gracias a nuestro Dios principalmente porque ha hecho posible que estemos aquí reunidos con este propósito de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar a que cantemos el himno número 20. Himno número 20. Oh jóvenes, venid, número 20. Y vamos a animar a los niños, adolescentes, jóvenes que van a escuchar la primera lección en labios del primer orador, un niño que ha tenido a bien compartir la palabra de Dios según la capacidad que Dios le ha dado hasta este momento. Entonces, gracias a nuestro Dios por ello. Número 20, oh jóvenes, venid. Cantemos. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos junto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el
nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallan sostenidos por su capitán. Oh jóvenes vosotros, poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz se escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Vamos a presentar enseguida a un invitado especial. Lo hemos invitado porque él tiene su propio programa todos los días a las 6:30 de la tarde. Y queremos invitarlo porque queremos motivar, queremos que la juventud y los niños se animen para que el día de mañana el pueblo de Dios tenga esas futuras generaciones que estén preparadas y que estén listas, para que no sea como en tiempos pasados, dice la Escritura, dice, porque el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, las papás, los invitamos para que a través de esta lectura que vamos a escuchar de Esteban Guajardo, pues nos ayude y les ayude a cada uno de ellos para que sea de motivación y de ánimo. Vamos entonces a pedir a Esteban Guajardo que pase, por favor. Muy bien. Hola a todos, soy Esteban Guajardo y vamos a leer. Abraham ofrece a Isaac ante Dios. Lo pueden encontrar en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19. Mientras tanto, Dios le habló a Abraham: toma a Isaac y vayan al monte Moriah. Abraham amaba a Isaac. Ahí Dios continuó: sacrifica a Isaac como un obsequio para mí. Abraham obedeció. Ellos viajaron 3 días hacia el monte. Abraham colocó a Isaac sobre un altar. Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero para el obsequio de Dios? Dios no proporcionará un cordero. Abraham respondió. Él levantó el cuchillo para matar a su hijo. Luego el ángel de Dios lo detuvo. Sé que temes a Dios. ¿Matarías a tu propio hijo por él? Abraham dio un cordero.
Dilo como tú puedas. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? que ¿Picara? ¿A quién? a su hijo. ¿Y él estaba dispuesto a hacerlo? Sí, ¿Por qué? ¿Era obediente? porque era, sí, Bueno, ¿hay otra pregunta? sí. ¿Cuál es? ¿Qué hiciera Abraham? ¿Estuvo dispuesto a hacerlo? ¿Estuvo dispuesto Abraham a obedecer a Dios? Sí, Iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? sí. ¿Pero por qué no lo sacrificó? Porque Abraham vio un cordero. El ángel de Dios lo detuvo, ¿verdad? Le dije, que no lo hagas, he visto que me temes, ¿verdad? Que me quieres obedecer. ¿Quieres comentar algo más de la historia, Esteban? Sí, ¿Qué puede decirnos? me gustó que Abraham vio un cordero, pero no tuvo que ¿Picar? sacrificar a su A su hijo. hijo. Muy bien, entonces Dios proveerá. ¿Te acuerdas que dice ahí? Dios proveerá. ¿Y proveyó Dios un animal para el sacrificio? Sí, ¿verdad? Y Él provee para nosotros, ¿verdad? Ok, bueno, pues muchas gracias, Esteban. Agradeceles a los hermanos y amigos que nos están viendo por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y los puedes invitar cada cuando lees una historia bíblica. ¿Todos los días? ¿A qué hora? 6:30. Muy bien, gracias, Esteban. Dios te bendiga. Ok. Le damos las gracias a nuestro invitado especial, Esteban Guajardo. Es un niño, ¿verdad? Y a lo mejor nos puede causar alguna cierta inquietud, pero saben que el único propósito, ya lo dijimos, es preparar las futuras generaciones para que le sirvan a nuestro Dios, porque esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Y si se preparan desde niños, van a ser unos grandes guerreros dispuestos a luchar y a anunciar al Dios Todopoderoso. Muy bien, el siguiente orador, entonces tenemos tres hermanos preparados, listos, cada uno tiene un tiempo de 20 minutos a partir de empezar a predicar. Aproximadamente, puede ser un poco antes, no hay problema, pero tiene un tiempo de 20 minutos cada quien. Entonces el primero va a ser nuestro hermano Jesús Otorongo. El hermano Jesús Otorongo es un hermano de Cuba, es cubano, pero en este tiempo está colaborando con los hermanos en Clean Valley, y le agradecemos a nuestro Dios por el privilegio de tenerlos presentes. Cada uno de nuestros hermanos que van a predicar son invitados especiales. ¿Y sabe por qué son especiales? Porque tienen algo en común. Les gusta a ellos anunciar el Evangelio, hablar de la palabra de Dios, y créalo, de todo corazón se lo digo, que lo hacen así, y así los he visto, Entonces vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano Jesús Otorongo, y le agradecemos y le pedimos a nuestro Dios que sea con él. Quisiera hacer una pequeña oración para que sea Dios el que intervenga y nos ayude en cada uno de nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por estos comentarios, por esta plática de Esteban Guajardo, y ahora, Señor, te damos y te pedimos, Padre, que seas con nuestro hermano Jesús Otorongo, que le bendiga, Señor Santo, y que lo uses como tú sabes hacerlo, Señor, y que uses a cada uno de los hermanos expositores en esta hora. Rogamos, Padre, tu bendición para ellos, y lo ponemos en tus manos. Por Cristo Jesús te pedimos todo, Señor Santo. Amén. Hermano Jesús Otorongo, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, me toca hacer un poco de sacrificio, porque ustedes saben bien de que predicar la palabra por 20 minutos es un poco delicado, pero entonces aquí tengo mi timer. Ya empecé a ponerlo. Entonces la clase que le traigo hoy es acerca de sacrificio. Y todos nosotros sabemos qué cosa es el sacrificio y
el sacrificio, para empezar a conversar acerca del sacrificio, la clase que le voy a dar yo es acerca del sacrificio vivo. Entonces yo le quiero empezar a decirle qué cosa es el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? La esencial en la mayoría de los sacrificios era la entrega de la vida de un animal, lo cual se realizaba mediante el derramamiento de su sangre. La vida de la carne está en la sangre. ¿Qué quiere decir? Que la vida de todos los seres humanos y de todos los animales está en la sangre. La sangre hará expiación de la persona. Entonces yo no quiero que me escuchen a mi palabra. Vamos a ir a la palabra verdadera que está en el libro Levíticos capítulo 17, versículo 11. Y dice así: y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. ¿Qué quiere decir? Que la vida está ¿en qué? En la sangre. Entonces, ¿qué era lo que hacían la expiación? ¿Qué era lo que hacían los sacrificios? Los sacerdotes diariamente tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. El sacrificio perfecto es Jesús Cristo, es el sacrificio perfecto. Y para eso vamos aquí al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 27. Fíjate cómo dice: no es como nosotros somos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto en una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Muchos sacrificios se hacían en el templo. Los cristianos son a la vez el templo espiritual. Eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Mira cómo dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces le está diciendo aquí de que si no saben de que ustedes son el templo de Dios, entonces todos nosotros que somos cristianos somos el templo de Dios. ¿Y somos qué? Sacerdotes también. Y vamos a la escritura para que vean lo que le estoy diciendo, que está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ustedes también, como piedras vivas, se han edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces nosotros también somos sacerdotes. Somos sacerdotes. El sacrificio más importante. El sacrificio es importante, pero en el Antiguo Testamento Dios dijo que la obediencia era mucho más importante. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice así: Samuel le contestó: ¿y cree que el Señor le gustan los holocaustos, ofrendas, más que la obediencia de sus palabras? ¿Entiendes que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios? Y que escucharlo con atención es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Eso fue cuando Saúl desobedeció a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la obediencia es un sacrificio también. Y a la vez que usted está obedeciendo, usted se está sacrificando. Sacrificio vivo
es obediencia a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la ilustración perfecta de un sacrificio vivo, porque en Él, realidad, Él murió por todos nosotros los pecadores. Eso fue un sacrificio vivo. Como sacrificio en obediencia a la voluntad de su Padre, eso lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo se ofreció de sacrificio para todos nosotros. Pablo que era su discípulo espiritual, porque estaban los demás discípulos, pero para mí Pablo era el discípulo espiritual de Pablo, de Dios, de Jesús. Él le dice a los filipenses, en el capítulo 2, 17, fíjate lo que él le dice a los filipenses: y aunque mi vida sea derramada en liberación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Fíjate, él dice que aunque la vida de él se ofrezca, que le quiten la vida, pero él se va a alegrar y va a gozar con ellos por su servicio en la fe. Ese es el hermano Pablo, que todos nosotros sabemos que hizo muchos sacrificios vivos. Escuchen también lo que Pablo ahora también dice a los romanos en el capítulo 12, y nada más que lo voy a leer, lo vamos a estudiar conmigo, el versículo 1. Escuchen lo que le dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debe adorar a Dios. En Romanos 12:1, Pablo comienza diciendo: por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios los exhorto. Le está diciendo por qué. Por la misericordia de Dios los exhorta ¿a qué? A que vivan una vida, a que se presente su cuerpo como un sacrificio vivo. El apóstol Pablo le dio una motivación. ¿Cuál fue la motivación? La misericordia, que es la misericordia que todos ellos tuvieron con Dios, y es la misericordia que todos nosotros tenemos. Nuestra motivación para la adoración debe basarse principalmente en la misericordia de Dios. Y vale la pena señalar que Pablo no solo estaba hablando de una misericordia. Pablo no estaba hablando de una sola misericordia, sino de la misericordia en plural. Dijo las misericordias. Entonces, probablemente se está preguntando: ¿qué son las misericordias? ¿Qué son las misericordias de Dios? ¿Y de qué se trata todo eso? ¿Qué son las misericordias? Todo lo que nos ha dado Dios puede considerarse una misericordia. Todo lo que Dios nos ha dado a todos nosotros se puede considerar como una misericordia. Ahora mismo que estamos respirando es una misericordia. Ahora mismo que todos nosotros sabemos una pila de personas que han estado enfermas y nosotros estamos sanitos, es una misericordia. Muchas personas que nosotros conocemos que han tenido problemas físicos y se han levantado, eso es una misericordia. Todo lo que todos nosotros recibimos es una misericordia de Dios. Si las misericordias de Dios han de ser nuestra motivación para la adoración, entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a esa misericordia? ¿Cuál es? Esta es la pregunta
que el salmista reflexionó en el Salmo 116, capítulo 12, cuando pregunta. Vamos a ver lo que dice el salmista. ¿Con qué voy a pagarle? ¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? Fíjate la pregunta que se hace. ¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué pagará el Señor por esto? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Esta es la pregunta que debemos hacernos después de examinar las misericordias de Dios. Después que nosotros veamos todas las misericordias que Dios nos ha dado a todos nosotros, debemos preguntar, ¿con qué le pagaré a Dios? ¿Qué vamos a hacer como resultado de todo lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? La segunda mitad de Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos dice cuál debe ser nuestra respuesta. ¿Qué puede ser nuestra respuesta a la misericordia de Dios? Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos a Dios. Eso es lo que dice la segunda estrofa del capítulo 12, versículo 1. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos a Dios. Luego continúa afirmando que este es nuestro servicio de adoración espiritual irrazonable y racional. Cuando pensamos en la salvación y todas las demás misericordias de Dios, debemos sentirnos conmovidos, motivados a adorar a Dios con todo nuestro ser. Una comprensión sincera de la riqueza y la profunda de la salvación. Una comprensión sincera de la riqueza y la profundidad de la salvación es lo que produce la adoración verdadera en la vida de un creyente. Se lo voy a repetir. Fíjate cómo dice: una comprensión sincera de la riqueza y la profundidad de la salvación es lo que produce la adoración verdadera en la vida de un creyente. Eso es lo que produce la adoración verdadera de la vida de un creyente. Cuando usted sepa bien los resultados de la salvación. Si no comprende las profundidades de la obra de la cruz, si no comprende todas las cosas que Jesucristo hizo en la cruz, entonces tendrá dificultades para encontrar una razón para adorar a Dios. Se lo voy a volver a repetir. Si no comprende las profundidades de las obras en la cruz, entonces tendrás dificultades para encontrar una razón para adorar a Dios. Le voy a decir, esto es para terminar ya, no sé si son, ya me falta, ya, le voy a decir 3 cosas que debemos hacer para vivir una vida sacrificada. La primera es tratar la manera de ser como Cristo. Todos nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Cristo, porque eso es lo que la Biblia dice que nosotros debemos ser. Debemos de tratar la manera de ser como Cristo. La segunda, ser obediente a la palabra. Ser obediente a la palabra. Cuando usted es obediente a la palabra, usted está obedeciendo cualquier cosa al Señor, a su esposa, a cualquier persona, usted se está sacrificando porque usted está obedeciendo a otra persona, está haciendo por esa persona lo que usted no puede hacer por usted. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que cuando usted está obedeciendo a cualquier persona, o principalmente nosotros a Dios,
estamos haciendo un sacrificio. Es un sacrificio cuando usted obedece. ¿Ok? Entonces quiero decirle que la obediencia es un sacrificio. Y entonces ahora, para terminar, fíjense lo que le voy a decir ahora para terminar. Piensa qué es lo que Dios está pensando de ti. Piensa qué es lo que Dios está pensando de ti. Le digo esto porque muchos de nosotros nos ponemos a pensar en lo que fulano y lo que mengano piensa de nosotros. Pero nosotros tenemos que pensar lo que Dios piensa de nosotros. A la vez que nosotros pensemos lo que Dios piensa de nosotros, nosotros vamos a tener una buena relación con Dios y con todo el mundo. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar acerca de lo que piensa la gente de nosotros y qué es lo que sucede, de que no es bueno. Y nos pensamos más en lo que piensa la gente, no pensamos más en lo que piensa Dios. Entonces debemos pensar lo que piensa Dios acerca de todos nosotros. Muchas gracias y espero que termine temprano. Lo hice bien. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Gracias a nuestro hermano Jesús Utonongo por esta plática. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de cumplir y llegar a estas fechas. El siguiente orador es nuestro hermano Cruz Hernández. A nuestro hermano Cruz Hernández tenemos el privilegio de conocerlo aproximadamente unos 26 años y parece que todos los días se ponen pilas nuevas porque así lo vemos y gracias a Dios a hermanos como él y como muchos más que tenemos para que nos motive y nos ayude. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedir a nuestro hermano Cruz Hernández que pase para orar y le dejamos el lugar en sus manos. ¿Puede pasar? Oremos, vamos a orar. Padre nuestro, una vez más vamos delante de su presencia, Señor, para rogarle ahora que bendiga a nuestro hermano Cruz, que sea con él, Señor Santo, y que le ayude y le siga ayudando. Nuestro hermano Cruz Hernández, encargado de la obra aquí en Green Valley, bendiga el deseo y la fe y el ánimo y el gozo que siempre se le ve de practicar y hablar de tu palabra. Lo ponemos en esta hora en tus manos, Señor, y suplicamos, Padre, que seas con él y que seas con cada uno de nosotros y que bendigas a cada uno de los hermanos que están conectados a través de estos medios, porque sabemos, Padre, que tu palabra va a encontrar lugar en algún corazón dispuesto a obedecer tu palabra. Pedimos tu bendición y todo te lo dejamos en tus manos. Por Cristo Jesús te pedimos todo, Señor Santo. Amén. Hermano Cruz. Hermanos, nos gozamos con la presencia de cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Esta campaña que está haciendo Candlelight Iglesia de Cristo aquí en Houston, Texas. Y en caso que no sepa, estamos viendo Romanos capítulo 12, especialmente el versículo 1 y el 2. El hermano ha hablado de la palabra sacrificio. Y eso es lo que se va a enfocar durante la campaña en la confraternidad. Así que abra su Biblia a Romanos capítulo 12, del 1 al 12. Y les quiero decir que este es el versículo que de verdad habla de un sacrificio santo. Un sacrificio santo, eso es lo que voy a estar hablando esta tarde aquí. Y de verdad, cuando escuchamos la palabra sacrificio, quiere decir muchas cosas para diferentes personas. Y hay diferentes niveles de sacrificio. No sé si usted sabe eso. Cada quien da un diferente nivel. Por decir, la gallina hace un sacrificio y te da unos huevos. Cada día te está dando. Está haciendo un sacrificio, te está dando algo. Pero el marranito que te va a dar el tocino, él también está haciendo un sacrificio, pero le está costando solamente su vida.
Así que ese es otro nivel de sacrificio. Hay dos más. En béisbol, no sé si saben, yo creo que sí, muchos que ven el deporte de béisbol. Si se recuerda que el que está bateando y quiere mover uno de sus jugadores de la base primera o segunda, la quiere mover, entonces lo que él hace, él hace un sacrificio. Y lo que él quiere hacer es que le pegue la pelota suficiente. Él se va a sacrificar. Él ya sabe que tal vez la posibilidad que él va a salir, lo van a sacar, es casi el 90%. Ese es el punto, de que él salga para mover la otra persona. Él está haciendo un sacrificio. Esa es otra. Así que ya hemos hablado dos. La tercera, y normalmente no entendemos, tal vez gente que es judaica entiende tantito más de esta palabra sacrificio. No sé si ve atrás de mí. Está viendo 3 hombres y le están agarrando ahí el cuello de un animal. Y ahí está el cuchillo y lo van a matar. Y él va a hacer el sacrificio. Les pido que hagan un estudio sobre la palabra ofrenda y sacrificio. Una ofrenda y sacrificio. Es algo interesante, así que ya tienen su tarea para esta semana y para la otra. ¿Qué es la diferencia de sacrificio y ofrenda? En Romanos, hermanos, les voy a decir 4 cosas rápidamente aquí. ¿Qué es lo que pasa? La palabra sacrificio, cuando alguien se está sacrificando, y entonces la palabra santo es algo que es apartado para un específico trabajo o algo que hacer. Cuando digamos la Santa Biblia, estás diciendo que no es un cualquier libro. La palabra santa es un diferente, es un libro apartado, no es igual como otro libro. También la palabra un sacrificio santo, que cuando le estamos dando a Dios, hermanos, es algo bien diferente y toca 4 áreas de nuestra vida. Aquí está, la primera es un sacrificio santo. Cambia tu corazón al arrepentimiento. Esa es una de las cosas. Vemos aquí Jesús está hablando en Mateo capítulo 9, versículo 13, y ahí están unos hombres que están juzgando a los discípulos, y Jesucristo dice esto, y en otras palabras, vayan pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Yo le estoy diciendo, hermano, cuando hace un sacrificio santo, es cuando su corazón se cambia al arrepentimiento. Eso es lo bonito y lo bueno aquí, que Jesucristo está pidiendo misericordia. ¿Qué es un sacrificio santo? Es uno que tiene misericordia, lo vemos allí, uno que de verdad se arrepiente. Es más, cuando uno hacía un sacrificio, era para arrepentimiento. Estabas diciendo, yo soy culpable, yo he pecado. Entonces era para arrepentirse, me arrepiento. Esa es la palabra de sacrificio en el Antiguo Testamento. Estoy haciendo un sacrificio. ¿Qué estoy diciendo? Que me arrepiento. Y lo vemos allí, tu corazón. Un sacrificio santo tiene que ver con tu corazón al arrepentimiento. Segundo es un sacrificio santo, tiene en su mente de conocer a Dios. Fíjense, un sacrificio santo es en tu mente conocer a Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice aquí, porque misericordia quiero, no sacrificio. Es que este sacrificio que está hablando no es un sacrificio santo. El sacrificio santo es el conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que la segunda es, en el sacrificio santo, no solamente toca tu corazón, toca tu mente de decir, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a Dios. Fíjense en Filipenses capítulo 3, hermanos, Filipenses capítulo 3, vemos allí también en las escrituras, Filipenses capítulo 3, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 10.
al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación del padecimiento, llegando a ser semejante a Él. Ese es un sacrificio santo. ¿Semejante a Él qué? ¿Como estaba vivo? No. Semejante a Él en su muerte. Fíjense, no dice vida, dice en su muerte, ser igual como él murió. También tenemos que morir y resucitar. Así que eso toca tu mente, conocer a Dios. Cuando miren hermanos, todos los hombres religiosos del Nuevo Testamento llegaban al punto que decían, conocemos a Dios, conocemos a Dios. Y le fallaron, y Jesucristo les decía, no, de eso no es lo que se trata Dios. De verdad no conoces a Dios, pero un sacrificio santo es realmente conocer a Dios. Ese es el segundo. El tercero tiene que ver con tu alma. Fíjense, un sacrificio santo que en su alma no condena los inocentes. Fíjense, este es un sacrificio santo. Aquí están los discípulos, están recogiendo, están comiendo allí, recogiendo el elote, lo que estaban allí agarrando. De repente dijeron, y era el día sábado, y de repente los hombres religiosos le criticaron a los discípulos, y rápidamente le dijeron a Jesucristo, mira lo que están haciendo tus discípulos, estos no es lícito, no está bien, no está correcto. Y tiene que decirles, bueno, cuando David tenía hambre con sus soldados y fueron a la casa del Señor y agarraron del pan que no debían de comer, ¿sabes qué? Un sacrificio santo es misericordia, es lo que quiero. Y no sacrificio, y que no condenes a los inocentes de tu alma. Porque a veces podemos ver alrededor de nosotros en la adoración, hermanos, cuando estamos haciendo nuestro sacrificio santo, y ver alrededor de toda la iglesia y tener algo en tu alma de pensar mal de tu hermano. Wow, el hermano, ¿cómo le trata? Pero es que no es maduro. Y pues sí, la hermana le está tratando, ya sé que tiene años en el evangelio, pero de verdad necesita bastante. Y todos en tu mente y en tu alma, en un cierto punto, los condenas. Pero un sacrificio santo no condena a los inocentes. Ese es el número 3. En caso que no sepa, ojalá que estén viendo, diciendo, ¿sí saben lo que está haciendo el hermano? Porque está hablando de corazón, está hablando del alma, está hablando de la mente. Y la última es fuerzas. Un sacrificio santo es que con todas tus fuerzas obedeces a Dios. Y el hermano lo ha mencionado aquí, el hermano Jesús, es primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Se recuerdan cuando Samuel le dice, el profeta Samuel le dice al rey Saúl, ¿sabes qué? Quiero que mates todo. Y él se detiene con unas ovejas que él dice más tarde, y tenía buenas intenciones diciendo, estas son para Dios, pero desobedeció a Dios. Y un sacrificio santo hace con todas sus fuerzas, obedece a Dios, hace la voluntad de Dios. Acuérdense, hermanos, ¿quién es el que va a ir al cielo? Y puede decir, pues son los de la iglesia de Cristo. Bueno, no todos los de la iglesia van a ir, pueden ir al cielo, hermano. Hay algo. Jesucristo nos lo dice mejor, hermanos. Yo creo que este es el modo que debemos de decirlo. ¿Quién es el que va a ir al cielo? El que va a la iglesia fulana. No, hermanos. Dice, esto es Jesucristo. Él responde así: el que hace la voluntad, en otras palabras, el que obedece a Dios. Y vemos aquí que es lo que le dice Samuel a Saúl, es que tienes que obedecer. Dice allí 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Cuál es lo que le encanta a Dios más? ¿Hacer sacrificios? ¿Venir a la iglesia, hermanos? ¿Venir a la iglesia? ¿O de verdad obedecer a Dios? Dice, pues estoy obedeciendo ir a la iglesia. Bueno, puede ser, si le estamos adorando a Él en espíritu y en verdad, y si estamos haciendo un sacrificio vivo.
Y aquí dice, ¿sabes qué? Muchas veces usamos el servicio. Me estoy sacrificando los domingos, me estoy sacrificando. Sí, es un sacrificio. Y Jehová dijera, sí, yo entiendo los sacrificios, pero de verdad no quiero los sacrificios. Lo que quiero es que tú me obedezcas. Y dice allí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que las gorduras de los carneros. Vemos allí 3 cosas para terminar aquí rápidamente, hermanos. Primera es, un sacrificio santo no se conforma a este siglo. Eso es lo que vemos allí. Ese es Romanos capítulo 12, versículo 2. De verdad no se conforma a este siglo. Es transformado por la renovación, hermanos. Eso es un sacrificio vivo. Segundo, hermanos. Segundo es, un sacrificio vivo no tiene más alto concepto de sí de que lo que debe de tener. Fíjense, uno que hace un sacrificio santo no piensa que él es mejor que otros. Si usted está haciendo un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio perfecto, hermano, la cosa es que a veces podemos tener eso y pensar que tenemos el concepto que yo soy mejor que usted. Un sacrificio santo no dice eso. No tiene más alto concepto de sí mismo. Y tercero es esto, hermanos. El tercero es esto, y es Romanos capítulo 12 del 9 al 13. Un sacrificio santo tiene un amor sincero. Y lo vemos allí del capítulo 12 del 9 al 13. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí está, hermanos. ¿Quiere vivir un sacrificio santo? Ahí está. Así que yo espero que esto le ayude a usted a tener un sacrificio santo, ¿ok? Con todo su corazón, alma, mente y toda su fuerza. Espero que eso les ha ayudado a ustedes a entender tantito de este sacrificio santo que Dios nos llama a tener. Gracias, hermanos. Nuevamente, gracias a nuestro hermano Cruz por esta conversación. Entonces, llevamos ya 3 hermanos que han pasado. Esteban, un sacrificio de corazón. Sotolongo, un sacrificio vivo. Nuestro hermano Cruz, un sacrificio santo. Y ahora le toca a nuestro hermano César Guajardo, un sacrificio agradable. Tenemos el privilegio de conocer a nuestro hermano César hace aproximadamente unos 38, 40 años. 42 años. Nació a las 7 de la mañana, un 16 de julio. Gracias a nuestro Dios, y que se ha mantenido firme en la fe, y que ahora es un hombre de provecho para agradar y servir a nuestro Dios. Nuestro hermano César Guajardo colabora en la congregación de Sumey, y le vamos a pedir a nuestro hermano César que pase al frente, por favor, para hacer una oración. Y los dejamos en las manos de Dios. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, amoroso Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de tus siervos que tú has permitido, Señor Santo, y nos has dado la oportunidad de poder presentar estos mensajes. Gracias a los ancianos y hermanos que dirigen la obra en Candelay. Te damos las gracias, Padre, por tener hermanos generosos y bondadosos, dispuestos para que la obra siga adelante. Ponemos en tus manos a
a nuestro hermano César Fajardo, que les bendigas y les ayudes en esta hora. Por Cristo te lo estamos rogando. Amén. Bueno, pues primero que nada queremos darle las gracias a nuestro Dios porque Él puso los medios para que estemos aquí. Agradecemos a la Iglesia de Cristo de Candlelight por nuestro hermano Andrés Fajardo, que nos ha invitado a esta actividad, y le agradecemos al hermano Cruz y la congregación aquí de Hidden Valley, que ha puesto los medios físicos para que podamos transmitir esta actividad. Y pues le damos gracias a Dios por Esteban también, que es un niño pequeño pero que tiene a bien compartir la palabra de Dios. Déjeme decirle que él se goza mucho en compartirlo, y yo creo que cada uno de nosotros que hemos estado participando en esta tarde pues también nos gozamos, ¿verdad, hermano Sotolongo? Le agradecemos, hermano, por su exposición, que definitivamente nos anima mucho, hermano Cruz. Gracias, hermano, por la exposición también, que todo nos ayuda para poder ver que la palabra de Dios es clara cuando nos habla de este tema. Y ya que estamos viendo este asunto de los sacrificios, a su servidor le corresponde hablar de la parte de un sacrificio agradable a Dios, y eso es lo que vamos a tratar de explicar en los próximos 20 minutos. Yo sé que me toca el último, así que si me tardo pues ya. Pero bueno, vamos a tratar de respetar el tiempo, y les voy a invitar una vez más a que leamos Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Romanos 12, 1 en adelante. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, yo sé que ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y me llamó mucho la atención, el hermano Sotolongo nos explicaba muy bien en cuanto a las misericordias. Y hermanos, el apóstol Pablo empieza este versículo diciéndonos: así que ya pasó 11 capítulos hablándonos de lo importante de la ley de Dios, también de la importancia de que usted y yo estemos conscientes de que mientras que estemos en este cuerpo físico, la carne siempre va a ser una lucha constante entre ella y el espíritu. Es interesante que, y ahorita vamos a hablar el asunto de lo que dice del cuerpo, pero es interesante que Pablo dice que ya que ha hablado, ya que ha instruido a los romanos en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a la fe, en cuanto a la palabra de Dios, ahora él le pide a los hermanos en Roma de la manera más atenta. Déjenme animarles de una manera más atenta, con todas mis fuerzas, hermanos. Yo les ruego que, ya que Dios es bueno con nosotros, ya que Dios nos ha mostrado su amor, y como decía el hermano, de muchas maneras, todos los días, su amor es un amor infinito, es un amor incondicional, es un amor que usted y yo no merecemos, y que tristemente a veces no hacemos lo que el salmista, no queremos pagarle a Dios lo que Él merece, sino que a veces usted y yo no le correspondemos a Dios el amor que Él nos da. Es donde Pablo nos dice, por lo tanto, por el amor de Dios y por su bondad, nos dice y nos ruega que presentemos nuestros cuerpos, ahí se presenten sus cuerpos en sacrificio. Y debemos preguntarnos por qué escogió Pablo la palabra cuerpos. ¿Por qué no dijo él todo nuestro ser? ¿Acaso nada más se refiere a lo físico? Y por supuesto que no, hermano, no está hablando nada más de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo está hablando de todo nuestro ser. El hermano Cruz acaba de hablar de ese pasaje tan importante. Cuando le preguntaron al Señor Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? ¿Y qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y Marcos agrega, con todas tus fuerzas. Usted y yo, hermanos, debemos de presentar no nada más nuestros cuerpos, sino nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Se lo debemos de presentar a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es probable, como decía el hermano Cruz, que probablemente usted y yo hagamos todo tipo de sacrificios, pero ¿qué tal que si el sacrificio que yo estoy haciendo no le agrada a Dios? Yo quizá piense que le está agradando, pero ¿qué tal que si la palabra de Dios, porque a veces no la observamos, a veces no la leemos bien, pero ¿qué tal que si la palabra de Dios me dice a mí que mi sacrificio no es agradable a Dios? Y no queremos cubrir toda la materia, porque el hermano que le corresponde el día de mañana, pues todavía le toca su parte. Pero qué importante es que nosotros, fíjense lo que dice la última parte del versículo 1, que es vuestro culto racional.
¿Entendemos lo que usted y yo le estamos dando a Dios? ¿Se agrada a Dios de lo que le estoy ofreciendo? ¿Se lo estoy ofreciendo de corazón? ¿Se lo estoy ofreciendo de buena voluntad? ¿Le estoy dando a Dios lo que me pide? ¿Lo que se merece? ¿O le estoy dando lo que me sobra? Hermanos, allá en Números capítulo 15, versículo 3, la palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo de Dios, y Dios le dice a Moisés, háblales. Bueno, vamos a leerlo, hermano, no quería tomar mucho tiempo, pero vamos a leerlo. Números capítulo 15, versículo 3. De hecho, Dios le instruye claramente, le dice a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Es lo que dice Números 15, 2. Diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer a vuestras fiestas, en vuestras fiestas solemnes, dice, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. ¿Cuál es la diferencia? Pues como decían nuestros hermanos, ya no es un sacrificio muerto, ahora es un sacrificio vivo. Ya no es presentar animales para degollarlos. Los animales nunca entraban ante donde estaba el sacerdote para decirle, aquí estoy, sacrifícame. No era así. Alguien tenía que tomar ese animal para el sacrificio, presentarlo y ofrecerlo, y que entonces muriera por ese motivo del sacrificio, para poder ofrecerlo. Usted y yo debemos presentarnos ante nuestro Dios de voluntad. Aquí estoy, Señor, aquí estamos, y hacerlo de corazón, hacerlo de buena voluntad, haciendo lo que entendemos. Entonces lo vuelvo a decir, cuando usted y yo, así como en el Antiguo Testamento, hacemos como Dios pide, entonces nuestros sacrificios serán agradables a nuestro Dios. De otra manera, estamos ofreciendo lo que Dios no acepta. Es una adoración vana. Y ahorita vamos a hablar brevemente con respecto a esto. Lo importante de que usted y yo le ofrezcamos a Dios lo que Él quiere recibir. Fíjese, aún un rey, Ciro, un rey que no era del pueblo de Dios y que mandó que los judíos regresaran, que fueran repatriados y que regresaran a aquel lugar, a Jerusalén, para poder cumplir con lo que Dios pedía. Note que él también, dice Esdras capítulo 6, y solamente voy a leer el versículo 10 por motivo del tiempo, pero dice el versículo 10, quiero que las ofrendas que se presenten sean agradables al Dios del cielo, y que rueguen por mi vida y por la de mis hijos. Aún este rey que no era parte del pueblo de Dios, dice, ofrézcale a Dios, llévele a Dios, preséntele a Dios las ofrendas que sean agradables al Dios del cielo. No en vano fue aquel destierro y aquella esclavitud del pueblo de Dios en tierras lejanas. De algo sirvió cuando le dijeron al rey, mira, es que la palabra de Dios habla de ti, mi pastor Ciro. Entonces dijo él, vayan, regresen, pero ofrézcanle lo que es agradable a Dios. Y por supuesto nuestros hermanos ya hablaron de lo importante que es cuando usted y yo no obedecemos a Dios, nuestros sacrificios de nada valen. Es mejor la obediencia, es mejor la lealtad, la fidelidad a nuestro Dios, más que los sacrificios. Aún así podemos ver algunos pasajes, por ejemplo, note usted lo que dice Proverbios, por ejemplo, Proverbios 21 y versículo 3, Proverbios capítulo 21 y el versículo 3. Y aquí se está hablando en cuanto a la actitud que usted y yo debemos de tener ante nuestro Dios, la humildad que debemos de tener. Y dice el versículo 3, dice el versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová, fíjese lo que dice, más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Y también, por ejemplo, Salmo 119, y el versículo 108, note usted lo que nos dice aquí el salmista, Salmo 119, versículo 108 nos dice, te ruego, oh Señor, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios, ¿de dónde? De mi boca, y me enseñes tus juicios. Note usted una manera en que usted y yo podemos ofrecerle sacrificios a Dios. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Note usted una manera en que usted y yo podemos ofrecerle sacrificios a Dios. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Y me enseñes tus juicios. Note usted una manera en que usted y yo podemos ofrecerle sacrificios a Dios. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios.
Y esto nos lleva, hermanos, a un pasaje que es muy importante, que no quiero tomar mucho de esto, quizá el hermano que vaya a predicar mañana se enfoque en esto, pero lo vamos a mencionar. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y dice, vamos a leer el 15 y el 16, y nuestro enfoque va a estar en el número 16. Hebreos 13, 16. Dice desde el 15, Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien, aquí está el versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, no os olvidéis. Fíjense, hermanos, podemos ser, y yo estaba platicando en cuanto a este asunto hace un par de días con nuestros hermanos en la congregación de South Main, en uno de nuestros devocionales. ¿Cómo es que cuando estamos ahí en la adoración no queremos que haya ni un ruido, ninguna distracción? Somos tan ortodoxos, somos tan apegados a la palabra de Dios, que queremos que la adoración se haga así como debe de ser. Amén, ¿verdad? Que así sea, así debe de ser. Pero una vez que salimos de la adoración, ¿qué pasa con nuestra vida? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué acaso nada más lo que yo hago el domingo de 10 a 12 es adoración? Lo que hago de 5 a 6, nada más eso es adoración. El miércoles eso nada más es adoración. Y todos los demás días, y todas las horas que yo estoy delante de la presencia de Dios. Dice, por eso dice el escritor de los Hebreos, y de hacer bien. Qué bueno que le alabemos, qué bueno que cantemos, qué bueno que oremos. Pero dice de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, dice en otra versión, fíjese, dice otra versión, nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. ¿Qué dice al final del versículo? Porque de tales sacrificios, ¿qué pasa? Se agrada Dios. Qué bueno, hermanos, que usted y yo hablemos la palabra de Dios. Qué bueno que cantemos muy bonito y bien entonaditos y a tiempo, su compás, su ritmo, qué bueno. Pero practicamos lo que decimos ser. ¿Somos cristianos de palabra o somos cristianos en obras también? Yo creo que el que nos pone este buen ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y en el versículo 24. Y dice de la siguiente, bueno, no es el 24, discúlpenme. Dice el 14, es 24, 14. No es 24, es 24, 14 de Hechos. Hechos 24, 14 al 16 dice de la siguiente manera. Y lo que vamos a leer, hermanos, es por lo siguiente. Ya sabemos que usted y yo, y a veces ha habido esta discusión, hermanos, todo lo que hacemos es adoración a Dios. Algunos han dicho sí. Todos los días, las 24 horas al día, todo lo que hacemos es adoración a Dios. Y alguien pregunta, bueno, si esa es adoración, entonces ¿por qué tenemos que venir el domingo en la mañana, en la tarde, el miércoles, el viernes a adorar a Dios? Si todo es adoración, entonces ¿por qué tenemos que venir a reunirnos para adorar a Dios? Yo creo que el apóstol Pablo lo describe de una manera bien simple así. Y dice Hechos 24, 14, por esto te confieso que según el camino, aquí está hablando de la iglesia, cuando dice camino con C mayúscula, está hablando de la iglesia, que según el camino que ellos llaman herejía, le llamaban herejía, pero no era herejía. El camino que ellos llaman herejía dice así, ¿qué dice? Sirvo. Esa palabra sirvo tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Igual no estamos en un edificio, igual no estamos cumpliendo los 5 actos de la adoración, pero usted y yo debemos de vivir nuestra vida sirviendo a nuestro Dios. Eso es mejor, hermanos, que todos los sacrificios que usted y yo le podamos ofrecer. ¿De qué se agrada a Dios? De que ayudemos a los demás. ¿De qué se agrada a Dios? De que seamos obedientes, que seamos humildes, que seamos sumisos, que seamos personas sencillas. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que haya una resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro, note usted, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios primeramente y también ante los hombres. ¿Somos usted y yo cristianos con una conciencia sin ofensas? Ni a Dios ni a los hombres. Ahorita se nos acaba de decir eso también.
no condenar a los demás, no juzgar a los demás, sino que usted y yo nos presentemos, como dice Romanos 1. Les ruego, amados hermanos, que presenten sus cuerpos, no nada más el cuerpo, sino que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, que lo presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, y que sea un culto, un servicio que usted y yo entendamos lo que estamos haciendo. Y alguna vez nos ha pasado a nosotros, déjenme decirle esto, a todos nos ha pasado que a veces vamos manejando y llegamos, sobre todo en un viaje largo, y a veces llegamos a nuestro destino y no nos acordamos ni por dónde pasamos, porque a veces nos quedamos ahí como que medio dormidos. Y nos asustamos de que cómo es que llegamos con bien hasta nuestro destino si ni siquiera nos acordamos haber pasado por ciertos lugares. Quizá que las personas que manejen por más horas se relacionen con esto. Tristemente, hermanos, a veces así nos pasa en la vida cristiana. Servimos a Dios y a veces ya es pura rutina, ya es pura costumbre, ni siquiera lo estamos haciendo de corazón. A veces nada más lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Voy a concluir con 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 24. Y usted ya sabe la historia. David hace un censo. A través de este censo él pecó, se enorgulleció delante de Dios, aunque uno de sus hombres, el más fuerte, le dijo: mi rey, ¿para qué lo haces? Y que Dios te bendiga y te multiplique aún más, pero ¿para qué quieres hacer esto? Y dice que pudo más el capricho, el orgullo de David. No lo dicen esas palabras, pero pudo más la orden de David que lo que se le dijo de parte de Joab. Bueno, ¿qué pasó? Pues le dijo Dios: escoge, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te castigue? Porque has pecado delante de mí. Usted conoce la historia, viene aquel ángel, la gente comienza a morir y David dice: pero ¿por qué, Señor? Esto no es justo, yo fui el que pequé, ¿qué culpa tiene la gente? Y dice que se detuvo el ángel, ya cuando iba a entrar a Jerusalén se detuvo el ángel. Dice el versículo 19, el 2 Samuel 24, 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey, su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. O sea, David entendió de parte de Dios, y se le acaba de decir: pues vas a hacer un sacrificio. Y David dice el versículo 22, y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey. Arauna lo da al rey. Todo lo da al rey. Todo es tuyo, tómalo. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. ¿Qué le está diciendo en el versículo 23? Fíjense lo que le está diciendo: le doy a usted todo esto y deseo que Dios, le dice, acepte lo que usted le ofrezca, rey. Que Dios le acepte lo que le está ofreciendo. Que Dios sea propicio a ti, oh rey. Pero fíjese lo que dice David. Fíjese el tipo de sacrificios que son agradables a Dios. Note usted de lo que se agrada a Dios. Y David lo entendía muy bien y dijo: y el rey dijo a Arauna: no lo voy a aceptar gratuitamente, sino que por precio te lo voy a comprar. Porque no le puedo ofrecer a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. A veces nosotros queremos servir a Dios. ¿Qué decimos? Ya fui el domingo en la mañana, ¿para qué tengo que ir en la tarde? Ya cumplí. ¿Y para qué voy el miércoles? Hasta el otro domingo voy. Y lo mismo nos pasa con las ofrendas. Hermano, ¿cuánto tengo que ofrendar? ¿Qué cantidad es correcta que dé? Siempre queremos darle nada más lo necesario, lo menos que se pueda. Dijo David: ¿cómo voy a ofrecerle a Dios un sacrificio, un holocausto, una ofrenda que no me cueste nada? No lo voy a hacer. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 monedas de plata, por 50 ciclos. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Como decía nuestro hermano hace un momento ahí en los Salmos. ¿Qué le estamos pagando a Dios? ¿Qué le debemos? ¿Qué le vamos a dar? ¿Lo que nos sobra? ¿O le vamos a dar lo mejor? ¿Le vamos a dar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma? ¿Le vamos a dar todo? Porque Dios de tales sacrificios
se agrada. Gracias, hermanos, por el tiempo que hemos tomado en esta tarde de poder presentar estos breves mensajes que nos deben de ayudar a comprender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y hace un momento ya se mencionaba el versículo 2 y quiero regresar a Romanos 12, 1 y 2 para concluir con lo siguiente. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, les ruego, déjenme lo leer en otra versión porque quiero mencionarles algo. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. Romanos 12, 1 y 2 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Ya no vivan y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y voy a regresar a la Reina Valera para decir lo siguiente. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo. ¿Qué dice? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué está diciendo aquí el escritor, hermanos? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? No que yo me transforme, no que usted se transforme. Está diciendo en otras palabras. Y el punto es ese, pero lo está diciendo de esta manera. Déjense transformar por la palabra de Dios. Usted y yo no nos podemos transformar solos. Necesitamos que Dios nos moldee, que Dios nos cambie, que Dios nos renueve, nos transforme. Es lo que tenemos que dejar. Cuando usted y yo le ofrecemos todo nuestro ser a Dios, entonces Él se va a agradar de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Hemos concluido con nuestras lecciones, gracias a nuestro Dios, a nuestro hermano Andrés, a la iglesia de Kendall Light, que nos ha hecho partícipes de este hermoso evento. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que han participado en esta campaña el día de hoy. Le damos las gracias a cada uno de ellos y vamos a entonar un himno. Después tenemos otras palabras y después del himno tenemos una oración. ¿Cuál es el himno? Vamos a entonar el himno número 194, comprado con sangre por Cristo. Número 194, comprado con sangre por Cristo. Si lo tienen, vamos a cantar. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy.
Hermanos, otra vez les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros esta tarde, escuchando de la palabra sacrificio. Y ya se ha mencionado, pero los esperamos mañana a las 2 de la tarde para nuestra primera confraternidad en Candlelight Iglesia de Cristo. Así apunte eso por medio de Facebook Live o por medio de Zoom. Ya sabe el número 568-825-4424. Así que hagan planes para acompañarnos a nosotros, y va a ser como una confraternidad, menos la comida física, pero la comida espiritual aquí estará con nosotros. Nuestro hermano Luis Betanco de Westbury Iglesia de Cristo va a ser nuestro orador, y así que vengan y nos acompañen mañana domingo, día 6 de septiembre 2020. Vamos a Dios en oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias otra vez por este día que tú nos has dado y la oportunidad de compartir tu palabra a los hermanos, a gente que nos está escuchando, y que de verdad empiece a analizar, a estudiar, a escudriñar esta palabra de sacrificio, que vivimos en un mundo, Padre, donde queremos que gente hagan sacrificios, pero a veces nosotros no queremos hacer ese sacrificio. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu, a hacer ese sacrificio de amarte a ti con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerza. Y vemos el gran ejemplo es Jesucristo, y Él hizo el gran sacrificio de entregar su propia vida, su sangre, su cuerpo en la cruz, y fue el Cordero tuyo, Padre, para pagar todos los pecados. Y nos gozamos que por la salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. Yo sé que tal vez dolió ese gran sacrificio de Jesucristo morir en la cruz, pero tú lo resucitaste de los muertos, abriendo las puertas del cielo para que cualquier persona que quiere escuchar, obedecer, creer, ser bautizado, responder a esta gran salvación, lo puede hacer por medio de la sangre de Jesucristo. Y es en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que oramos, y la iglesia dice amén. Amén. Gracias, hermanos, nos vemos. Quiero pedirles, por favor, antes de que se desconecte, hermanos, quiero pedirle, por favor, incluyendo a Esteban, que pasen por favor al frente, para aquellos hermanos que se conectaron tarde, nomás para que conozcan los que estuvieron participando en esta. Pásenle para adelante, venga, hermano Jesús, pásenle, por favor. Pásale, pues. Con tu abuelito, pásale. ¿Quiere a todos? Sí, por favor. César. Ok. Para aquellos hermanos que se conectaron tarde, quiero presentarles a los 4 invitados que fueron especiales. Cada uno fue especial porque cada uno me presentó un mensaje especial. Entonces, él es Esteban Guajardo. Él tiene un programa a las 6:30 todos los días, y con el único propósito y motivo para animar a las futuras generaciones para que el día de mañana sea un pueblo grande y poderoso para la obra del Señor. Y gracias a cada uno de ellos, después de Esteban participó nuestro hermano Jesús Socolombo, y después de nuestro hermano Jesús Colombo, nuestro hermano Cruz Hernández, después nuestro hermano César, que fue el último. Así es que le agradecemos a ellos y gracias a Dios por esta oportunidad. El día de mañana, acuérdense, el día de mañana nos toca confraternidad en Candlelight. Ya lo dijo nuestro hermano Cruz, y nomás para recordarles, los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros, bendiciones, que Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermano. Quedamos despedidos. Quedamos despedidos.